Hoy vamos a hablar de un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos, la manipulación. Esa fuerza que a veces ni se ve, que actúa en los huecos de nuestras conversaciones y que puede llegar a moldear decisiones casi sin que nos demos cuenta. A ver, ¿a quién no le ha pasado alguna vez esa sensación de que le han dado la vuelta a la tortilla? Y de repente, aun sabiendo que se tiene razón, se acaba dudando. O esa otra de conocer a alguien que parece encantador, pero con el tiempo se nota que solo buscaba algo. Bueno, pues estas experiencias no son simples malentendidos, tienen un nombre, y hoy vamos a desgranar. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por la sombra, por esa sensación. Luego viajaremos al origen de la idea, con Maquiavelo, definiremos su perfil psicológico, lo compararemos con otros perfiles, veremos sus tácticas y, lo más importante, cómo defender nuestro terreno. Muy bien, vamos a meternos en faena. Esa sensación de confusión, de dudar del propio juicio, no es casualidad, es el resultado de una estrategia, de una forma de actuar que busca influir y controlar. Eso es la manipulación. Y ojo, aquí el objetivo no es aprender a ser un villano, sino todo lo contrario, es entender las reglas para dejar de ser una pieza útil en el juego de otros. Para entender de dónde sale el término maquiavélico, tenemos que viajar. Y nos vamos a la Italia del siglo XV. Allí, un tal Nicolás Maquiavelo, que no era ni un noble ni un guerrero, sino un simple funcionario de Florencia, se dedicó a observar. En una época de guerras y traiciones constantes, se convirtió en un analista brutal de la naturaleza humana y del poder, y se dio cuenta de algo. El poder no solía estar en manos de los más justos, sino de los más astutos. Y aquí está la clave de su pensamiento, lo que se conoce como la razón de Estado. Lo que hizo Maquiavelo fue, básicamente, separar la política de la moral de toda la vida. Él decía, mira, un gobernante tiene que hacer lo que sea necesario para que el Estado sobreviva, y si para eso tiene que mentir, engañar o usar la fuerza, pues se hace. Para él, la necesidad estaba por encima de la ética. Esta frase de su libro El Príncipe lo resume todo a la perfección. Maquiavelo no se preguntaba si algo estaba bien o mal, sino si era eficaz. Y para él, el miedo era una herramienta de control mucho más fiable que el amor, porque el amor va y viene, es impredecible, pero el miedo permanece. Vale, y ahora agarraos, porque damos un salto de casi 500 años. ¿Cómo es posible que el apellido de este señor de Florencia acabara dando nombre a un rasgo de la personalidad en la psicología moderna? Pues aquí es donde la historia se pone muy interesante. Es importantísimo entender la diferencia. Una cosa era la doctrina de Maquiavelo, que era como un manual para príncipes en un contexto de guerra y caos, y otra muy distinta es el rasgo de personalidad, que es una herramienta de hoy en día para medir cómo nos relacionamos con los demás. Y los culpables de esto fueron ellos, Christie y Case. En los años 60 crearon un test, el famoso McChief-IE, con frases inspiradas en la forma de pensar de Maquiavelo. Pero en realidad le pusieron ese nombre casi por marketing, por así decirlo. Su objetivo no era estudiar al Maquiavelo histórico, sino a la gente que manipula en su día a día. Entonces, ¿cómo es alguien que puntúa alto en este test, un high match? Pues para empezar suele ser una persona bastante cínica, que no se fía de nadie, no le preocupan mucho las normas morales, le falta empatía y se enfoca sobre todo en su propio interés. Y lo más característico es una persona muy estratega, muy calculadora, todo lo planifica fríamente. Pero para entenderlo todavía mejor, los psicólogos no lo estudian solo, lo meten en un grupito muy curioso junto a otros dos rasgos, un trío que han llamado la tríada oscura. Y compararlos nos da muchísimas pistas. Fijaos bien en la tabla. El narcisista busca que le admiren, ¿verdad? El psicópata busca una gratificación inmediata, la emoción del momento. Pero el maquiavélico busca el poder y el beneficio a largo plazo. Pero la columna que lo cambia todo es la del control de impulsos. El psicópata es impulsivo, no piensa. El maquiavélico, en cambio, tiene un autocontrol altísimo. Es paciente, es una estratega, puede esperar años para conseguir lo que quiere. Y eso, esa naturaleza calculadora, es lo que lo define y lo que hace que sea tan difícil de detectar. Bueno, ya tenemos el perfil psicológico. Ahora vamos a lo práctico, a las herramientas. ¿Qué técnicas usan estas personas? Porque conocerlas es el primer y más importante paso para que no funcionen con nosotros. Esta es un clásico. Imaginemos a un jefe que dice, ¿qué prefieres, quedarte hasta tarde hoy o venir el sábado por la mañana? Te da a elegir, ¿no? Pues no, ambas opciones le benefician a él. Te da una falsa sensación de control, pero en realidad es una jaula con dos puertas que llevan exactamente al mismo sitio que él quiera. Esta es mucho más sutil, pero es potentísima. El reencuadre es el arte de cambiar el significado de las cosas. Si alguien critica a otra persona, el manipulador podría decir, lo dices porque te preocupas mucho por él, ¿verdad? ¡Bum! Acaba de transformar un ataque en una muestra de afecto.
le roba la intención al otro, la retuerce a su favor y lo deja totalmente desarmado. Y el manual de trucos es larguísimo. Está, por ejemplo, el refuerzo intermitente. Es como una máquina tragaperras. A veces da premio, afecto, y a veces no da nada, frialdad. Esa incertidumbre crea una especie de adicción emocional. O la triangulación, meter a una tercera persona en la conversación para generar celos, competencia y así obligar al otro a esforzarse más por la aprobación del manipulador. Hemos visto el perfil, hemos visto las tácticas y puede que asuste un poco, ¿verdad? Pues ahora viene la parte más importante, ¿cómo nos defendemos? Y la respuesta es más sencilla de lo que parece, con conocimiento, porque en el momento en que reconoces el juego, puedes negarte a jugarlo. Saber dónde es más probable encontrar estas conductas ayuda a estar alerta. Según algunos estudios, como los de la UNAM, es muy común en entornos profesionales muy competitivos. Pensemos en el mundo de la abogacía, los negocios, la política. A menudo, la manipulación es un atajo para el que no tiene otras habilidades. Saber esto nos prepara para identificar las tácticas cuando aparecen. Pero claro, aquí la cosa se complica, porque la línea entre manipular para un fin egoísta y liderar con una visión a veces es muy, muy fina. Pensemos en grandes líderes de la historia. Usaron técnicas de persuasión potentísimas para mover a masas enteras hacia objetivos que hoy consideramos nobles. Entonces, ¿dónde está el límite? Quizás en la intención que hay detrás. No es una pregunta fácil de responder. Y este es el punto clave, la idea con la que debemos quedarnos. El propósito de entender todo esto no es aprender a manipular, sino todo lo contrario. Es tener un escudo. Porque la manipulación necesita de la oscuridad, del desconocimiento. En el momento en que le pones nombre, en que dices, esto es un cierre de opciones, la técnica pierde todo su poder. Se recupera el control de la situación. Y terminamos con esta reflexión. Si, como decía Maquiavelo, el poder es un juego de estrategia, no saber las reglas no te libra de jugar. Simplemente te convierte en un peón. Al final, la conciencia, el conocimiento, esa es nuestra mejor defensa.